Muy buenas noches, distinguidos ministros de las diferentes congregaciones o agrupaciones religiosas del cristianismo y también a todos los hermanos de diferentes congregaciones. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos enseñe su palabra en esta ocasión. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. É para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, Aquí en Ciudad de Dutra, São Paulo, Brasil, São Paulo, Brasil, para tener unos momentos de compañerismo cristiano para ter alguns momentos de companheirismo cristão alrededor de la palabra de Dios ao redor da palavra de Deus y su programa correspondiente a este tiempo, e do seu programa correspondente a este tempo, para así conocer mucho mejor para assim conhecer muito melhor al Dios de Abraham, o Deus de Abraão, de Isaac de Isaac y de Jacob, e de Jacó, el Dios o Deus creador de los cielos y de la tierra, criador dos céus e da terra, que envió a Jesucristo que enviou Jesus Cristo y se manifestó en Jesucristo en toda su plenitud e manifestou-se plenamente em Jesus Cristo para llevar a cabo para realizar la obra de redención a obra da redenção en favor de cada uno de ustedes a favor de cada de vocês y también de mí. e também de mim. Leemos en el libro del profeta Daniel, Leremos o livro do profeta Daniel, en el capítulo 6, no capítulo 6, versos 16 al 24. do verso 16 ao 24. Esta es la historia Essa é a história de Daniel en el foso de los leones, de Daniel no Fosso dos Leões, donde Dios estuvo con él, onde Deus esteve com ele, enviando su ángel enviando o seu anjo y librando a Daniel e livrando Daniel de los leones. dos leões. Y lee así, en Daniel capítulo 6, versos 16 al 24. Em Daniel, capítulo 6, do verso 16 ao 24. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel y le echaron en el foso de los leones. e o lançaram na cova dos leões. Y el rey dijo a Daniel: E falando o rei, disse a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. E foi trazida uma pedra e foi colocada sobre a cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Então o rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões.
Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Nuestro tema es O nosso tema é el ángel que libertó a Daniel de la boca de los leones. o anjo que libertou Daniel da boca dos leões. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a vontade. Toda persona que lee la Biblia Toda pessoa que lê a Bíblia desea que ese ángel le acompañe deseja que este anjo o acompanhe y le liberte de todo mal. e o liberte de todo mal. Este ángel de Dios Este anjo de Deus que libertó a Daniel que libertou Daniel es el mismo ángel é o mesmo anjo que había libertado que libertara a Sadrach, Mesach y Abednego a Sadraque, Mesedeque e Abednego, Mesach Isaque e Abednego, del horno de fuego da fornalha de fogo, en el tiempo de Daniel. no tempo de Daniel. Ahora podemos ver Agora podemos ver que este ángel que este anjo es muy importante é muito importante y en el programa divino e no programa divino lo vemos manifestado vemos manifestado en diferentes em ocasiones. diversas ocasiões. Este es el mismo ángel É o mesmo anjo del cual habla Jacob do qual Jacó fala y del cual también habló Abraham. e do qual também Abraão falou. Este es el ángel Este é o anjo del cual Abraham le dijo a su siervo que el ángel de Jehová lo acompañara. do qual Abraão disse a seu servo que o seu anjo o acompanhava. O sea, al siervo de Abraham Eliezer, Ou seja, o servo de Abraão, Eliezer, el cual fue enviado a buscarle novia o esposa al hijo de Abraham, Isaac. o qual foi enviado para buscar esposa noiva para o filho de Abraão, para Isaque. Y Abraham le dijo que el ángel de Jehová
iría con él. E Abraão disse-lhe que o anjo de Jeová iria com ele. Este ángel Este anjo es el mismo ángel é o mesmo anjo que llamó a Abraham que chamou a Abraão y lo guió e o guiou a la tierra prometida. à terra prometida. Este ángel Este anjo también estuvo con Isaac também esteve com Isaac y con Jacob. e com Jacó. Y cuando Jacob E quando Jacó se encuentra de regreso a la tierra, encontrava-se regressando para a terra, en el capítulo 32 del Génesis, no capítulo 32 de Gênesis, pues él había estado en Padán Aram, en la casa de su suegro, porque eles estiveram em Padã Aram, na casa de seu sogro, pero cuando llegó el tiempo para él regresar a la tierra de origen, a la tierra de Abraham, quando chegou o tempo de regressar à terra de Abraão, a la tierra prometida, à terra prometida, el ángel le dijo o anjo disse-lhe que regresara a la tierra. para regressar à terra. Y ahora cuando está de regreso, E agora, quando estava de regresso, en el capítulo 32, no capítulo 32, verso 24 en adelante del Génesis, do verso 24 em diante do Gênesis, dice así: diz assim: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele varão até que a alva subia. Este ángel Este anjo es un varón, é varão, es un hombre é homem de otra dimensión. de outra dimensão. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. E o varão disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Então o varão disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Este ángel de Jehová, Este anjo de Jeová, este varón, este varão, es un ser é ser de otra dimensión. de outra dimensão. Es un hombre de otra dimensión, É homem de outra dimensão, en el cual no qual Dios Deus está manifestado estava manifestado en toda su plenitud. plenamente. Y ahora, E agora, este ángel este anjo que bendijo a Jacob que abençoou Jacó es el mismo ángel é o mesmo anjo que más adelante que mais adiante
aparecería apareceria a la descendencia de Jacob. a descendência de Jacó. Ahora miren cómo Jacob, Agora vejam como Jacó, cuando bendice a sus hijos, quando abençoou seus filhos, echa la bendición primera lançou a primeira bênção sobre Efraín y Manasés, sobre Efraim e Manassés, que son sus nietos, que eram seus netos, pero bendiciendo a Efraín y a Manasés, mas abençoando a Efraim e Manassés, está bendiciendo a José. estava abençoando José. Está bendiciendo a José Estava abençoando José con la bendición de la primogenitura. a bênção da primogenitura. La bendición de la primogenitura A bênção da primogenitura tiene una herencia doble, tem uma dupla herança, porque el primogénito tenía una doble herencia, una doble porción o primogênito tinha uma dupla herança, uma dupla porção en la herencia na herança que recibía. que recebia. Y ahora Jacob E agora Jacó ya está muy anciano já estava muito ancião y ciego, e cego, o bastante ciego, ou bem cego, así como había estado su padre Isaac. assim como seu pai Isaque estivera. Siendo Jacob profeta Jacó sendo um profeta, y también Isaac siendo profeta, e também Isaque sendo um profeta, en cuanto al cuerpo físico, quanto ao corpo físico, tenían problemas como las demás personas. tinham problemas como as demais pessoas, Pero para un profeta mas para um profeta no es problema não é um problema estar ciego, estar cego, porque aún estando ciego, porque mesmo estando cego, él conoce al Dios creador de los cielos y de la tierra ele conhece o Deus Criador dos céus e da terra y tiene una revelación clara, e tem uma revelação, una visión clara uma visão clara del Dios de Abraham, do Deus de Abraão de Isaac y de Jacob. e de Jacó. Y ahora E agora José llega a su padre Jacob, José chega até seu pai Jacó, sabiendo que Jacob está enfermo sabendo que Jacó estava enfermo y que pronto iba a morir, e que brevemente morreria, pues ya tenía bastante edad pois ele já tinha muita idade y ya le había llegado el tiempo para su partida. e já chegara o tempo para a sua partida. Y ahora Jacob E agora Jacó tiene que echar la bendición tinha que lançar a bênção sobre todos sus hijos, sobre todos os seus filhos, así como lo había hecho Abraham e Isaac. assim como Abraão e Isaque fizeram. Siempre ellos, antes de morir, Sempre eles, antes de morrer, bendecían a sus hijos. abençoavam os seus filhos. Y conforme a esa bendición, E conforme esta bênção, sería el futuro de sus hijos seria o futuro de seus filhos y de la descendencia de sus hijos. e da descendência dos seus filhos. Y ahora miren a Jacob E agora vejam Jacó bendiciendo a sus nietos. abençoando os seus netos. En el capítulo 48 del Génesis, No capítulo 48 do Gênesis, versos versos 14 en adelante, 14 em diante, o 13 en adelante, veamos, do 13 em diante, vejamos, dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, o sea, a la izquierda de Jacob, y Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. e tomou José a ambos deles, a Efraim na sua mão direita e esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda e direita de Israel, e fê-los chegar a ele. O sea, Ou seja, que José frente a Jacob, e José diante de Jacó, la mano derecha de José a mão direita de José quedaba frente a la mano izquierda de Jacob. ficava em frente à mão esquerda de Jacó. Y José E José colocó colocou frente a la mano derecha de Jacob frente à mão direita de Jacó a Manasés, que era el mayor, a Manassés, que era o mais velho, y quedaba
en la mano izquierda de José. E ele ficava à mão esquerda de José. Y a Efraín E a Efraim lo colocó o colocou frente a la mano izquierda de Jacob, diante da mão esquerda de Jacó, que era la mano derecha de José. que era a mão direita de José. Y ahora cuando Jacob va a bendecir, E agora, quando Jacó ia abençoar, extiende su mano derecha estendeu sua mão direita y miren cómo hizo. e olhem como ele fez. Verso 14 de este mismo capítulo 48 del Génesis. Esse mesmo capítulo 48 do Gênesis. Entonces Israel, o sea, Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y quedaron así las manos de Jacob. Mas Israel, ou seja, Jacó, estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E ficaram assim as mãos de Jacó. Y ahora con las manos colocadas sobre los hijos de José, E agora, com as mãos colocadas sobre o filho de José, va a bendecir a José. vai abençoar José. Y bendijo a José diciendo, E abençoou José, dizendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, o sea, sobre Manasés. E José disse a seu pai: assim, não assim, meu pai, porque este é o meu primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça, ou seja, sobre Manassés. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel y hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. E assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te põe como a Efraim, como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Ahora vean cómo Jacob o Israel Agora vejam como Jacó ou Israel dice, el Dios que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. disse: o
La bendición de ese ángel a bênção desse anjo es pedida para que venga sobre estos hijos de José. é pedida para que viesse sobre os filhos de José. Y esta bendición E esta bênção es la bendición de la primogenitura, é a bênção da primogenitura, la cual es hablada allí, a qual é falada ali, por cuanto José porquanto José es el que recibe la bendición de la primogenitura. é o que recebe a bênção da primogenitura. Esa bendición de la primogenitura, Esta bênção da primogenitura, vean ustedes, la recibe José. vejam vocês, José a recebe. Y ahora José es el primogénito E agora José é o primogênito de Jacob de Jacó, a través através de la mujer da mulher con la cual él se casó com a qual ele se casou originalmente. originalmente. Aunque luego le dieron a la hermana mayor Lea, Mesmo que depois dessem a irmã mais velha, Leia, pero no fue con Lea que él se casó. mas não foi com Leia que ele se casou. ¿Fue con quién? Foi com quem? Con Raquel. Foi com Raquel. Por lo tanto, Portanto, el primogénito o primogênito de ese matrimonio, deste casal, que fue José, que foi José, sería el que recibiría la bendición de la primogenitura. seria aquele que receberia a bênção da primogenitura. Y aunque Rubén E mesmo que Rubem fue el primero que nació de los hijos de Jacob, foi o primeiro dos filhos de Jacó que nasceu, vino por medio de Lea, não foi por meio de Leia, no por medio de Raquel. não por meio de Raquel. Por lo tanto, Portanto, esa bendición de la primogenitura esta bênção da primogenitura no la iba a recibir. não a receberia. En el capítulo 5 No capítulo 5 de Primera de Crónicas, de Primeira de Crônicas, verso 1 al 2, do verso 1 ao 2, dice: diz: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Rubem, primogênito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, violou o leito de seu pai, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, seus direitos de primogenitura foram dados aos filhos de José, hijo de Israel, filho de Israel, y no fue contado por primogénito. para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Rubén no fue contado por primogénito. Rubem não foi contado como primogênito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, y el príncipe de ellos, e dele provém o príncipe. mas el derecho de la primogenitura fue de José. Porém, a primogenitura foi de José. Ahora, Agora, la primogenitura a primogenitura es algo muy importante para el pueblo hebreo. é algo muito importante para o povo hebreu. Ustedes pueden ver por qué Jacob luchó por esa bendición de la primogenitura. Vocês podem ver porque Jacó lutou por esta bênção da primogenitura. Y ahora nos habla de esa bendición de la primogenitura, E agora nos fala desta bênção da primogenitura, pasando de Jacob a José, passando de Jacó para a través de los hijos de José. através dos filhos de José. Y cuando Dios derramaría esa bendición, E quando Deus derramasse essa bênção, miren ustedes, vejam vocês, dice diz Jacob cuando bendijo a Efraín y a Manasés, Jacó quando abençoou a Efraim e Manassés, cuando José quiso quitar las manos de la mano derecha de la cabeza de Efraín para que la colocara sobre la cabeza de Manasés. quando José quis tirar a mão direita de Efraim para que a colocasse sobre a cabeça de Manassés, Jacob dijo: Jacó disse: lo sé, hijo mío, lo sé. meu filho, eu sei, También él vendrá a ser un pueblo também ele será um povo, y será también engrandecido. e também ele será grande. O sea, vendrá a ser ¿cuántos pueblos? Ou seja, se tornaria quantos povos? Un pueblo. Povo.
pero su hermano menor será más grande que él, Contudo, seu irmão menor será maior que ele, y su descendencia formará multitud de naciones. e a sua semente será uma multidão de nações. La bendición A bênção de la primogenitura, da primogenitura, la cual a qual venía para el pueblo hebreo, vinha para o povo hebreu, que es el primer pueblo que é o primeiro povo creado por Dios, criado por Deus, el pueblo primogénito o povo primogênito que Dios ha creado. que Deus criou. Dice la Escritura, Jacob es mi hijo, Jacó é meu filho, mi primogénito. meu primogênito, Tanto hablando de Jacob tanto falando de como persona, como pessoa, como del pueblo hebreo. como do povo hebreu. Y ahora, E agora, cuando se cumplió la primera venida de Cristo, quando a primeira vinda de Cristo cumpriu-se, el pueblo hebreo o povo hebreu lo rechazó. a rejeitou. Y al rechazar a Cristo, E o rejeitar a Cristo estaba rechazando estava rejeitando la bendición de la primogenitura. a bênção da primogenitura. ¿Por qué? Por quê? Vamos a ver por qué. Vejamos por quê. En Malaquías capítulo 3, Em Malaquias, no capítulo 3, recuerden que Jacob, recordem que Jacó, cuando está orando por la bendición para José, quando estava orando pela bênção para José, pide que esa bendición pediu que esta bênção venga sobre Efraín viesse sobre Efraim y sobre Manasés. e sobre Manassés. Y ahora E agora dice que el ángel diz que o que lo liberta de todo mal, que o libertou de todo bendiga a esos jóvenes, estos jóvenes. e abençoe estes jovens. Jacob está hablando la palabra Jacó estava falando a palavra profética, profética. es la palabra divina en la boca de Jacob, Foi a palavra divina na boca de Jacó. pero el que bendice O que abençoou es el ángel esse anjo de Jehová, de Jeová. el ángel que ha libertado a Jacob O anjo que libertou Jacó de todo mal. de todo mal. Y ahora, E agora, en Malaquías capítulo 3, em Malaquias, no capítulo 3, verso 1 en adelante, verso 1 em diante, dice, diz: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eis que eu envio meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Ese fue Juan el Bautista. Este foi João Batista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. O anjo do concerto a quem vós desejais. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eis que vem, diz Jeová dos exércitos. Después de Juan el Bautista, Após João Batista, vendría el ángel del pacto, viria o anjo do el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, el Señor, o Senhor, el cual el pueblo hebreo buscaba. ao qual o povo hebreu procurava. Y el verbo que era con Dios, E o verbo que estava com Deus, era Dios, que era Deus, se hizo carne se fez carne y habitó entre nosotros, e habitou y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, com a glória do unigênito lleno de gracia y de verdad. de graça e virtude. Fue la venida Foi a vinda del verbo que era con Dios, do verbo que estava del ángel del pacto, el cual se hizo carne o qual se fez carne en la persona na pessoa de nuestro amado Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y ese es el que bendice E este é o que abençoou a Abraham, a Abraão, a Isaac, a Isaque, a Jacob, a Jacó, a José, a José, a Efraín a Efraim, y a Manasés a Manassés, y a las demás tribus o a los demás patriarcas. ou aos demais patriarcas. Y cuando viene en carne humana, E quando veio carne humana, el pueblo hebreo lo rechaza. o povo hebreu o rejeitou. Está rechazando Estava rejeitando al que tiene la bendición. aquele que tinha bênção. ¿Y por cuánto lo rechazó? E por quanto rejeitou La bendición de la primogenitura a bênção da primogenitura por medio de la cruz de Cristo, através da cruz de Cristo,
Vean ustedes, por medio de la cruz de Cristo, la bendición de la primogenitura pasa a los gentiles, pasa a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora es la iglesia del Señor Jesucristo la que es compuesta por multitud de gente de diferentes naciones, pueblos y lenguas. Y es la iglesia del Señor Jesucristo la que viene a formar naciones, pueblos y lenguas para el glorioso reino milenial y para toda la eternidad. Porque la bendición de la primogenitura pasó a la iglesia del Señor Jesucristo. San Pablo nos enseña mucho de esta bendición en Gálatas capítulo 3, verso 14 en adelante, donde nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Capítulo 3, verso 14 de Gálatas. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Hermanos, hablo en términos humanos. Irmãos, falo como homem. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, Não diz e as suas sementes, como se falando de muitos, sino como de uno, porém como de um só, y a tu simiente, la cual es Cristo. e a tua semente, que é Cristo. Y ahora, E agora, la simiente de Abraham, a semente de Abraão, en el cual van a ser bendecidas todas las naciones, na qual todas as nações serão abençoadas, y con quien Dios formará multitud de naciones. e com quem Deus formará uma multidão de nações. Vean ustedes, Cristo, la simiente de Abraham, Cristo, a semente de Abraão, es el que é aquele que llama chama de entre todos los gentiles dentre todos os gentios seres humanos a seres humanos, y va formando e assim vai formar así su iglesia, a sua igreja un pueblo para su nombre. para o seu nome, De entre todos los gentiles dentre todos os gentios y también de entre los hebreos, e também dentre os hebreus. llama a seres humanos Chama a seres humanos, y así va formando e assim vai formando multitud de naciones. uma multidão de nações. Y sigue formando multitud de naciones. Segue formando uma multidão de nações. Ahora, por medio de la simiente de Abraham, Através da semente, según la carne, viene la nación hebrea. vem a nação hebraica, Pero por medio mas através de Jesucristo, de Jesus Cristo, el cual nació en medio del pueblo hebreo, o qual nasceu entre o povo y el cual es la simiente real de Abraham, e o qual é a semente real de Abraão, viene vem la simiente real de Abraham. a semente real de Abraão. Hay un Israel terrenal, Há Israel terrenal, el pueblo hebreo, o povo hebreu, y hay un Israel celestial, e há Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus Cristo es la que tiene la bendición de la primogenitura. é a que tem a bênção da primogenitura. Y está representada la iglesia de Jesucristo A igreja de Jesus Cristo está representada en Efraín. em Efraim. Y el pueblo hebreo está representado en Manasés. E o povo hebreu está representado em Manassés. Y ahora E agora, el pueblo hebreo, o povo hebreu, representado en Manasés, representado por Manassés, vendrá a ser un pueblo muy grande, se tornará um povo muy poderoso. muito poderoso. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, Mas a igreja do Senhor, representada en Efraín, representada por
es la que forma multitud de naciones. é a que forma a multidão de Porque de en medio de todas las naciones de la tierra, entre todas as nações da Dios llama a un pueblo Deus para su nombre. para o seu nome. Ahora podemos ver Agora podemos ver que el ángel del pacto, que o anjo da aliança, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, es el que tiene la bendición. é aquele que tem a bênção Y es el que viene con esa bendición e é o que vem com esta bênção para la iglesia del Señor Jesucristo. para a igreja do Senhor Jesus. Y ahora, E agora, por medio de Jesucristo, através de Jesus Cristo, nuestro Salvador, nosso Salvador, viene el Israel celestial. vem o Israel celestial. Nuestro amado Señor Jesucristo, Nosso amado Senhor, al estar en la tierra ao estar na terra 2000 años atrás, há 2000 anos atrás, encontramos encontramos que no se casó. e não se casou. Pero algunas personas dicen, Mas algumas pessoas dizem, no pudo tener hijos. ele não pôde ter filhos. Pero miren, Mas veja, Jesucristo es Jesus Cristo el hombre o homem que más hijos tiene, que teve mais filhos, pero no por medio de la unión con una mujer, mas não através de uma união, sino por creación divina. mas senão pela criação divina. Todos los creyentes en Jesucristo, Todos os crentes em Jesus que lo han recibido como su Salvador o receberam como y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, han nacido de nuevo, han nacido como hijos o hijas de Dios. Y esos son hijos de Dios por medio del segundo Adán, por medio de Jesucristo y por medio de la simiente de Abraham, Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y ahora e agora se está formando está se formando el Israel celestial. Israel celestial. Y Cristo está formando Cristo está formando multitud de naciones. multidão de nações. Él es el que tiene Ele é o que tem la bendición a bênção para su iglesia para a sua igreja y también para el pueblo hebreo. e também para o povo hebreu. Pero por cuanto el pueblo hebreo rechazó a Cristo, Mas porquanto o povo hebreu rejeitou Cristo, al ángel del pacto, o anjo da aliança hecho carne encarnado en medio del pueblo hebreo, entre o povo hebreu, rechazó rejeitou la bendición de la primogenitura y pasó a la iglesia gentil. e passou à igreja gentil. Y Dios no tratará con el pueblo hebreo Deus não tratará com espiritualmente espiritualmente hasta que no haya entrado até que não haja la plenitud de los gentiles. Como dice San Pablo en Romanos capítulo 11, verso 25 al 28, como diz São Paulo em Romanos capítulo 11, do verso 25 ao 28, lo cual es un misterio, o que é um mistério, pero que en este tiempo final mas que nesse tempo final, se cumplirá este misterio. San Pablo dice, São Paulo diz, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, e para que aconteceu o endurecimento a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. tudo gentios haja entrado, O sea, hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, hasta que hasta el último de los escogidos haya sido redimido con la sangre de Cristo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, virá de Sião o libertador, que apartará de Jacob la impiedad. qual desviará de Jacó impiedade. Y este será mi pacto con ellos, E este será o meu concerto com ele, cuando yo quite sus pecados. Cuando Dios quite sus pecados. Porque el pueblo hebreo ha estado con sus pecados desde que rechazó a Cristo. Y no tiene sacrificios por el pecado, pues el templo fue destruido y no han podido ofrecer sacrificios por el pecado a Dios y llevar la sangre y colocarla sobre el propiciatorio en el templo. e levar o sangue e colocar o sangue sobre o propiciatório no templo.
o sea, en el lugar santísimo del templo, ou seja, no lugar santíssimo do templo, donde estaba el arca del pacto onde estava a arca da aliança, y sobre la cual estaba el propiciatorio, e sobre a qual estava o propiciatório, que venía a ser la tapa del arca del pacto. que era a tampa da arca do. Allí estaban 2 querubines de oro Ali estavam 2 querubins de ouro, y en medio estaba la presencia de Dios, e entre eles estava a presença de Deus, la Shekinah, a Shekinah, la columna de fuego. coluna de fogo, El ángel de Jehová, o anjo de Jeová, el ángel del pacto, estaba en la forma de esa columna de fuego. estava em forma de coluna de fogo, El ángel de Jehová, que libertó al pueblo hebreo. libertou o povo hebreu, El ángel de Jehová, o anjo de Jeová, que había libertado a Jacob libertara Jacó como individuo. como indivíduo, Lo había libertado de todo mal o libertara de todo y lo había bendecido y le había cambiado su nombre por Israel. para Israel. Ahora se encontraba Agora encontrava sobre el propiciatorio sobre o propiciatório del arca del pacto en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y luego del templo que construyó Salomón. e a seguir do templo que Salomão construiu. Ya en el templo que construyó Herodes Já no templo que Herodes construiu, no hubo arca del pacto, ni propiciatorio, ni la columna de fuego, ni la presencia allí de Dios. Y después fue destruido. Y ya el sumo sacerdote no tenía un lugar santísimo donde estuviera el arca del pacto con el propiciatorio para llevar la sangre de la expiación del macho cabrío para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Con la sangre de aquellos sacrificios, el pecado del pueblo y de cada individuo era cubierto. Y Dios no lo veía, aunque estaba allí, pero cubierto. Porque aquellos sacrificios representaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El tipo y figura era aceptado por Dios temporalmente en lo que llegaba el sacrificio de Jesucristo. Pero cuando llegó el sacrificio de Jesucristo, ya Dios no acepta sacrificios de animalitos por el pecado. Ya no funcionan. Porque lo que es imperfecto permanece hasta que llega lo que es perfecto. Y cuando llega lo que es perfecto, lo que es en parte es quitado. Y ya Dios no lo acepta. Y ahora Dios acepta solamente un sacrificio por el pecado. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay otra forma de ser limpios de todo pecado. Por eso toda persona que viene a este planeta Tierra a vivir necesita conocer la forma de quitar sus pecados. Porque si no lo hace, el juicio divino estará sobre la persona y pierde el derecho a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la segunda muerte es el final para el pecador. Y eso es el lago de fuego. Por eso es tan importante que nuestros pecados sean quitados de nosotros. ¿Y cómo los vamos a quitar? Por medio de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y luego recibir su espíritu para obtener el nuevo nacimiento y nacer del cielo. Y obtener así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, igual al cuerpo teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo. Recibir así un cuerpo angelical. La iglesia primitiva tenía conocimiento de ese cuerpo espiritual o angelical, llamado el ángel de la persona o ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ahora podemos ver la importancia
de recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Y así es como nacemos como descendientes de Dios por medio de Jesucristo, por medio del segundo Adán, por medio del primer nacimiento nuestro, a través de nuestros padres terrenales, somos identificados como descendientes de Adán. Pero en Adán todos mueren. Y por eso es que se nace, se crece, se vive un tiempo, se llega joven, se llega después a persona adulta y después se va poniendo la persona vieja y después se muere. ¿Por qué? Porque viene como un descendiente de Adán. Y Adán, al pecar, Adán y Eva al pecar, perdieron el derecho a la vida eterna. Perdieron el derecho a vivir eternamente en el cuerpo terrenal que ellos tenían. Y por consiguiente, toda persona que nace como un descendiente de Adán ha perdido el derecho a vivir eternamente en ese cuerpo terrenal. Pero por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, obtenemos el derecho a la vida eterna y entramos al programa divino de una nueva creación. Una nueva creación de la cual Jesucristo es el principio. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Esa creación con vida eterna, la cual primero obtiene el cuerpo teofánico de la sexta dimensión y después obtiene el cuerpo físico y eterno aquí en esta tierra. Jesucristo, antes de venir en carne humana a la tierra, nos dice que Abraham vio su día y se gozó. Y le dicen a Jesús, no tiene 50 años. Y dices que has visto a Abraham. Capítulo 8 de San Juan, verso 56 en adelante. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Entonces le dijeron los judíos, Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesús les dijo, Respondeu-lhes Jesus: de cierto os digo, em verdade, eu vos digo, antes que Abraham fuese, yo soy. antes que Abraão existisse, eu sou. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Então pegaram em pedras para tirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Es que con personas que no pueden entender estas cosas, É que com pessoas que não podem entender essas coisas, Jesús no podía estar hablando mucho rato. Jesus não podia estar falando por Seguida se levantaban con piedras para apedrearlo y matarlo, em seguida levantavam-se com pedras para apedrejá-lo e matá-lo, pensando que Jesús era un falso profeta. pensando que Jesus era um falso profeta, Pensaban que Jesús estaba loco, pensavam que Jesus estava louco, pero ellos no comprendían mas eles não compreendiam que una persona que uma pessoa que viene que vem con vida eterna, com vida eterna, primero primeiro, tiene un cuerpo teofánico o corpo teofânico, de la sexta dimensión. sexta dimensão. Y por eso es que Jesús E é por isso que Jesus, podía decir, antes que Abraham fuese, antes que Abraão, yo soy. eu sou. Él deseó ver mi día Ele
lo vio y se gozó. Y esto fue Isto foi el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, no dia anterior à destruição de Sodoma e Gomorra, cuando le apareció quando apareceu Elohim Elohim con sus dos arcángeles, Gabriel y Miguel. com seus dois arcanjos, Esos tres varones aqueles três varões que le aparecieron a Abraham. que apareceram a Abraham los invitó a comer, Abraão, convidou-os para comer, les preparó una ternera preparou-lhes uma novilha y comieron con Abraham. e comeram com Abraão. Y después en la tarde Depois pela tarde se fueron a Sodoma y Gomorra, foram para Sodoma e Gomorra, pero Elohim mas Elohim se quedó con Abraham ficou com Abraão y le reveló e revelou lo que iba a hacer. o que faria, Le reveló las cosas que iban a suceder coisas que sucederiam en ese territorio naquele território para el otro día. no outro dia. Era la destrucción de Sodoma y Gomorra, Era a destruição de Sodoma e Gomorra, el juicio divino o juízo que vendría que viria sobre la tierra. sobre a Y ahora recuerden E agora recorda que como en los días de Lot, que como nos dias que son los días de Abraham, que são os dias, será la venida del Hijo del Hombre, dice Jesucristo. disse Jesus, Eso nos habla isso nos fala que así como Sodoma y Gomorra que assim como habían llegado a su final, tinham chegado ao final, el reino de los gentiles, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, a etapa dos pés habrá llegado a su tiempo final. terá chegado ao seu tempo final. Allí hubo un profeta dispensacional, Lá houve um profeta Abraham. Para este tiempo final, nesse tempo final. tendrá que Dios tener un profeta dispensacional, Deus terá que ter um profeta porque se habrá llegado porque terá se chegado al tiempo final ao tempo de la dispensación de la gracia da ação da graça y tiempo e tempo en que una nueva dispensación quando uma nova tiene que ser entrelazada con la dispensación de la gracia. dispensação da graça Y la dispensación que tiene que ser entrelazada con la dispensación de la gracia, entrelaçar com a dispensação da graça. ¿cuál es? La dispensación del reino. Así como se entrelazó la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Y para eso, allí estuvo Jesús como el mensajero de la dispensación de la gracia. Los profetas dispensacionales son los profetas más grandes que Dios tiene y envía a la tierra. ¿Saben cuántos profetas dispensacionales Dios tiene? Sabe quantos profetas dispensacionais Deus tem? Los dedos de las manos nos dan y nos sobran para contar los profetas dispensacionales. Os dedos de nossas mãos nos dão e nos sobram para contar os profetas dispensacionais. 7 profetas dispensacionales. 7 profetas dispensacionais. El primero fue Adán, O primeiro foi para la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. para a primeira dispensação, a dispensação da inocência. El segundo fue Set para la dispensación de la conciencia, O segundo foi Sete para a dispensação da consciência, para la segunda dispensación. para a segunda dispensação. El tercero fue Noé para la tercera dispensación, O terceiro foi Noé para a terceira dispensação, para la dispensación del gobierno humano. a dispensação do governo humano. Ahora vean ustedes Agora vejam que siempre llegan al final de una dispensación que sempre se chega ao final de uma dispensação para dar comienzo a una nueva dispensación. para dar começo a uma nova dispensação. El cuarto fue Abraham. O quarto foi Abraão Para la cuarta dispensación, para a quarta dispensação, la dispensación de la promesa. a dispensação da promessa. Y el quinto fue Moisés, E o quinto foi para la quinta dispensación, para a quinta dispensação, la dispensación de la ley. a dispensação da El sexto fue Jesús, O sexto foi para la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. dispensação da graça. Por eso es que Jesús dijo que los profetas, hasta Juan, profetizaron. Profetizaram até João. Y Jesús E Jesus es un profeta mayor que Juan. Y los profetas, hasta Juan, profetizaron. ¿Y qué de Jesús? e o que de Jesus? ¿Y qué de los apóstoles? E o que dos apóstolos Que profetizaron también. também profetizaram? Cristo Cristo colocó en su iglesia, colocou em seu igreja, conforme el libro de los Hechos, capítulo 4, conforme o livro dos Atos, no capítulo o corrijo, libro o carta de San Pablo, ou corrijo, na carta de São Paulo de Efesios, aos Efésios, capítulo 4, no capítulo 4, también en el libro de los Hechos, também no livro dos Atos, el que oró por San Pablo que orou por São Paulo, era un profeta. era um profeta. Y también E também encontramos
En una ocasión en que Pablo quería ir a Jerusalén, Em uma ocasião, quando Paulo queria ir para Jerusalém, un profeta um profeta vino y ató a Pablo veio y le dijo que así le iban a hacer en Jerusalén. buscou Paulo e falou que assim como em Jerusalém. Y Pablo dijo que iba para Jerusalén, E Paulo disse que, aún con todos esos problemas que iba a tener. mesmo com todos os problemas que ia ter. Y ahora en San Pablo nos dice, E agora, em São Paulo, en su carta a los Efesios capítulo 4, aos Efésios, no capítulo que Dios colocó en su iglesia 4, Deus colocou em sua igreja apóstoles, apóstolos, profetas, profetas, evangelistas, pastores pastores y maestros. e mestres. ¿Y por qué dijo Jesús? Porque Jesus disse Que los profetas hasta Juan profetizaron. que os profetas profetizaram até João, La ley y los profetas a lei e os profetas llegaron hasta Juan. La dispensación de la ley llegó hasta Juan el Bautista. Pero la dispensación de la gracia comenzó con Jesucristo. Y ahora podemos ver e agora podemos ver que la dispensación de la gracia también Jesucristo Jesus Cristo também ha enviado profetas. enviou Y para la dispensación del reino para a dispensação. también Dios enviará Deus também enviará un profeta dispensacional. Y esos al final, cuando esté finalizando, cuando está finalizando esteja finalizando la dispensación de la gracia, a dispensação da graça. Dios envía É quando Deus un profeta dispensacional profeta dispensacional para la dispensación del reino. a dispensação do reino. Y con ese profeta, Dios estará entrelazando Deus estará entrelaçando la dispensación de la ley a dispensação da lei con la dispensación de la gracia. a dispensação da graça. O sea, Ou seja, que ese profeta primero estará en la dispensación de la gracia y será un redimido por la sangre de Jesucristo. Y Dios lo usará, le hablará, colocará su palabra en su corazón y en su boca, y su Espíritu Santo en él. Y por medio de él, le hablará a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Así como hizo en dispensaciones pasadas. La voz de Jesucristo, el ángel del pacto, estará en medio de su iglesia, en ese profeta mensajero dispensacional. Ahora hemos visto que el ángel que libertó a Daniel de la boca de los leones es el mismo que había libertado a los 3 jóvenes hebreos del horno de fuego. Y es el mismo que había libertado a Jacob de todo mal. Y es el mismo que bendijo a Efraín y a Manasés a petición de la oración de Jacob. Y él es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Y él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, al cual Juan el Bautista le preparó el camino. Y vino el ángel de Jehová, el ángel del pacto, manifestado en carne humana, hecho carne en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí venía la bendición para Israel, la cual Israel rechazó, la cual ha pasado a la iglesia gentil. Y de la iglesia gentil pasará al pueblo hebreo cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Ahora el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que bendice a su iglesia y la libra de todo mal, ha estado en medio de su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad. Encontramos que le apareció a San Pablo en la columna de fuego
Cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, y Saulo, sabiendo que aquella luz era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que era el ángel del pacto, y le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas de tal cosas contra el aguijón. Ahora Saulo sabe que esa es la misma luz o columna de fuego que le apareció a Moisés. Y le dice: Señor, ¿quién eres? Y esa luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahora vean ustedes, ¿quién es nuestro amado Señor Jesucristo? Es el mismo ángel del pacto, ángel de Jehová, el cual le hablaba a Abraham, y el cual llevó a Abraham a la tierra prometida. Y le prometió a Abraham que sería padre de multitud de naciones. Y ahora Abraham es padre de multitud de naciones por medio de su simiente, que es Cristo. Y esas multitudes de naciones se han estado formando y se siguen formando por medio de Jesucristo entre los gentiles. Y ahora hemos visto quién es el ángel que libertó a Daniel de la boca de los leones. Es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico, su cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y Él es el que ha estado en medio de su iglesia de etapa en etapa. Por eso es que los apóstoles en diferentes ocasiones fueron libertados por el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo, y le dieron gracias a Dios. Y ahora el ángel del pacto para este tiempo final también estará en medio de la iglesia de Jesucristo, bendiciendo a la iglesia de Jesucristo, y Él estará enviando al ángel mensajero de Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El mismo ángel que le dio la revelación apocalíptica a Juan el apóstol es enviado a la iglesia de Jesucristo para darle testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Jesucristo envía a su ángel mensajero a su iglesia con la revelación de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final, para así ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios del día postrero y preparados para ser transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo. El ángel del pacto que libertó a Jacob y que libertó a Daniel y había libertado a los 3 jóvenes hebreos, estará manifestado por medio del ángel del Señor Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder y preparándonos para ser transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero.
Todo cristiano todo cristão desea deseja ser transformado y llevado a la cena de la boda del Cordero. ser transformado e ser levado para a ceia das bodas do Cordeiro. Y si su cuerpo físico muere, E se o seu corpo físico morrer, pues desea ser resucitado en la primera resurrección, então ele vai desejar ressuscitar na primeira ressurreição, en un cuerpo eterno, em um corpo eterno, para ir a la cena de la boda del Cordero. para ir para a ceia das bodas do Cordeiro. Pues eso es una promesa de Cristo. Pois isso é uma promessa. Cristo dijo, Cristo disse: y yo le resucitaré eu o ressuscitarei en el día postrero. no último dia. San Juan capítulo 6, verso 49. São João, capítulo 6, verso 49. Y el verso 40. E o verso 40, Leamos el verso 40, leamos o verso 40. donde dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, Por quanto a vontade daquele que me enviou, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenga vida eterna. tenha vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. E eu o ressuscitarei no último dia. El día postrero O último dia es el séptimo milenio. é o sétimo milênio. Porque un día delante del Señor Porque um dia diante do Senhor es como 1000 años para nosotros, é como 1000 anos para nós. y 1000 años de los nuestros E 1000 anos dos nossos es como un día para Dios. é como um dia para Deus. Segundo de Pedro capítulo 3, verso 8, Segundo de Pedro, capítulo 3, verso 8. y el Salmo 90, verso 4, da testimonio de esta verdad. E também no Salmo 90, no verso 4, dá o testemunho dessa verdade. Los días postreros comenzaron cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. Los días postreros delante de Dios Os últimos dias de son los milenios postreros para los seres humanos. milênios para os seres humanos. Y ahora E agora, nos encontramos nosotros nós nos encontramos en el tiempo final. no tempo final. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, Se acrescentarmos ao calendário os anos que ele tem atrasado, ya estamos en el día postrero, já estamos no último dia, delante de Dios, que es el milenio postrero que é o último milênio, o séptimo milenio de Adán hacia acá. desde Adão até aqui. Y en algún año del séptimo milenio, Em algum dos anos do sétimo milênio, Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él Cristo ressuscitará os mortos crentes nele, y nos transformará a nosotros los que vivimos. para a nós, os que estamos vivos. Si dejamos el calendario como está, Se deixarmos o calendário como ele está, solamente falta un año con unos 8 o 9 meses então somente falta um ano com alguns 8 a 9 meses para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio. para terminar o sexto milênio e iniciar o sétimo milênio. Pero ¿se le habrá atrasado a Dios el calendario? Mas terá se atrasado o calendário de Deus? Yo creo que no. Eu creio que não. Ahora, Agora, no sabemos en qué año não sabemos em que del séptimo milenio do sétimo será la resurrección será de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. a nossa transformação dos que estamos vivos. Pero Cristo dijo Mas Cristo disse que será que será para el día postrero, o último dia, para el séptimo milenio. sétimo milênio. Estemos preparados, Estejamos preparados, escuchando la voz de Cristo, escutando a voz de Cristo, la voz del ángel de Jehová, a voz del ángel del pacto, do anjo da aliança, dándonos a conocer nos dando conhecimento todas estas cosas que deben suceder pronto. das coisas que brevemente devem acontecer. Esa gran voz de trompeta, Na grande voz de trombeta, la voz de Cristo, voz de Cristo, el ángel del pacto, hablándonos por medio de su ángel mensajero, todas estas cosas que deben suceder pronto. brevemente devem acontecer. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 dice, Apocalipse, no capítulo 1, do verso 10 ao 11, diz: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por trás de mim, uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega. ¿Quién es el Alfa y Omega? Quem é o Alfa? ¿Quién es el primero y el último? Quem é o primeiro e o último? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Nosso amado Salvador Jesus. Es la voz de Jesucristo en el día del Señor, É a voz de Jesus Cristo no dia en el día postrero, do último dia, o sea, en el séptimo milenio, seja no sétimo, hablándonos por medio de su ángel mensajero através de seu anjo, todas estas cosas que deben suceder pronto. brevemente
y así revelándonos estos misterios proféticos contenidos en la Biblia, y así siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios y preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Este ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es un instrumento de Cristo, a través del cual Jesucristo en Espíritu Santo estará manifestado en el día postrero, en este tiempo final, hablándonos por medio de ese profeta dispensacional todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel que libertó al profeta Daniel de la boca de los leones, es el que estará manifestado a través de su ángel mensajero en este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Hemos visto quién es el ángel que libertó al profeta Daniel de la boca de los leones. Es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico en el tiempo del profeta Daniel. Y él vino en carne humana y llevó a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario. Y ha estado en medio de su iglesia, de etapa en etapa, bendiciendo su iglesia y llamando y juntando a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esto lo ha estado haciendo de etapa en etapa durante estos 2000 años que han transcurrido, y todavía está llamando y juntando a sus escogidos que viven en este tiempo final, y les está dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así nos abre las escrituras, las profecías, y nos muestra todos estos misterios correspondientes a este tiempo final, y así nos llama, nos junta en el cuerpo místico de Cristo, en el redil del Señor Jesucristo, como las ovejas del Señor Jesucristo. Y tenemos a Jesucristo, el buen pastor de las ovejas, pastoreando sus ovejas en este tiempo final también, como lo hizo en otros tiempos. Y Él es el ángel que libertó al profeta Daniel de la boca de los leones, y nos libertará a nosotros cuando venga la apretura, cuando venga la bestia, el anticristo, para tratar de destruir a la iglesia de Jesucristo, a los escogidos de Dios. Él nos libertará y nos llevará a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Es una promesa de Cristo, la cual está contenida en la Escritura, en la Biblia. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del ángel que libertó a Daniel de la boca de los leones. Hemos visto que es el ángel del pacto, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el que nos libertó a nosotros del pecado, el que nos libertó del poder del enemigo, nos llamó, nos limpió con su sangre preciosa y nos dio su espíritu y produjo en nosotros el nuevo nacimiento, y ya produjo una liberación interior, y producirá una liberación física, transformando nuestros cuerpos y dándonos un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. Y a los muertos en Cristo los libertará, resucitándolos en cuerpos eternos.
y nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial, al cielo. Que las bendiciones del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Es realmente una bendición grande conocer al ángel que libertó al profeta Daniel. Ese ángel es nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él es el que liberta a todos sus hijos. Este es el tiempo más grande de todos los tiempos, en donde habrá una resurrección de los muertos en Cristo y una transformación de nosotros los que vivimos. Por eso es que somos llamados a escuchar su voz, la voz del ángel que libertó al profeta Daniel de la boca de los leones. Esa es la gran voz de trompeta, o trompeta final, la voz de Cristo. Ya tenemos al reverendo Tirso Ramiro Girón por aquí. Vamos a pedirle pase por aquí. Que Dios le continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ministros de las diferentes agrupaciones cristianas y hermanos también de las diferentes congregaciones cristianas. Que Jesucristo, el ángel que libertó al profeta Daniel, les bendiga grandemente. Pasen todos muy buenas noches. Damos gracias a Dios por su gloriosa palabra, que ha sido clara y hermosa para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga grandemente a nuestro amado hermano William Soto Santiago. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha bendecido con su gloriosa palabra. Y podemos decir una acción de gracias a Dios, la cual es gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano William. ¿Ustedes querrían que él cantara con nosotros un poquito? Pues vamos a estar cantando. Vamos a empezar con Este es el tiempo más grande y glorioso. Y al escuchar esta conferencia lo hemos identificado mejor. El tiempo glorioso que vivimos. Tiempo más grande y glorioso, tiempo de la manifestación del ministerio de Jesús, con el de Elías y Moisés en el ángel
ángel mensajero del Señor. Este es el tiempo más grande y glorioso, el tiempo de nuestra adopción, de regresar al dulce hogar con nuestro Padre Celestial y así reinar juntos por la eternidad. Este es el tiempo de las promesas del Señor, y esas promesas nuestras son. Este es el tiempo de la gran manifestación del ángel del pacto en carne humana hoy. Este es el tiempo más grande y glorioso, tiempo de la manifestación del ministerio de Jesús, con el de Elías y Moisés, en el ángel mensajero del Señor. Este es el tiempo más grande y glorioso, el tiempo de nuestra adopción, de regresar al dulce hogar con nuestro Padre Celestial y así reinar juntos por la eternidad. Este es el tiempo de las promesas del Señor, y esas promesas nuestras son. Este es el tiempo de la gran manifestación del ángel del pacto en carne humana hoy. Amén. Seguir al ángel del pacto, al ángel que libertó al profeta Daniel de la boca de los leones, es seguir a Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Sigo a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sigo a Jesucristo, tras Jesús en la luz yo le seguiré. Sigo a Jesucristo, donde quiera que Él me guíe seguiré. Sigo a Jesucristo, tras Jesús en la luz yo le seguiré. Sigo a Jesucristo, donde quiera que Él me guíe seguiré. ¡Sí, Señor! Es un privilegio seguir a Jesucristo. Sigo a Jesucristo, tras Jesús en la luz yo le seguiré. Sigo a Jesucristo, donde quiera que Él me guíe seguiré. ¡Sí, Señor! Amén. Sí. Aquí está.
y de nuestro amado Señor Jesucristo es que siempre estamos hablando. Amén. Nosso amado Senhor Jesus Cristo é que Graças sempre a Deus. estamos falando. Sí, Y yo les Señor. digo, continuemos hablando de Él. Amén. Hablemos de Cristo. Amén. Hablemos del ángel que libertó al profeta Daniel, Gloria a Dios. nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Hablemos de Cristo. Amén. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es, Supremo Señor por la eternidad. Hablemos de su amor y su grande bondad. Hablemos de Cristo más y más. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es, Supremo Señor por la eternidad. Hablemos de su amor y su grande bondad. Hablemos de Cristo más y más. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es, Supremo Señor por la eternidad. Hablemos de su amor y su grande bondad. Hablemos de Cristo más y más. Amén. Con la fe. Tu memoria. Con la fe. Y hablamos de Cristo y seguimos a Cristo con la fe puesta en Cristo. Com a fé posta em Cristo. Amén. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de temer. Con la fe puesta en Cristo, nunca
Amén. Que Dios bendiga grandemente a nuestro hermano William. Le agradecemos que cante con todos nosotros. Agradecemos a Ele que cante com todos nós. Que Dios bendiga su garganta siempre Que Deus sempre abençoe a sua garganta y que le dé mucha palabra para todo el pueblo de e Dios. que dê a Ele muita palavra para Y todo que o povo siempre cante y alabe a nuestro Señor de Deus. Jesucristo, Sempre cante e louve ao nosso amado Senhor Jesus, junto con todos nosotros. juntamente com todos nós. Amén. Amém. Quisiera pedirles que estemos orando mucho a Dios por las grandes actividades que se estarán llevando a cabo en toda la República del Brasil. Queria pedir que estivesse orando muito a Deus por todas as atividades que estarão se realizando em todo o Brasil. Que el Señor Jesucristo se glorifique en grande manera Que o Senhor Jesus Cristo seja grandemente glorificado y que muchos hijos de e que Dios muitos filhos de Deus despierten despertem al llamado de la trompeta final, ao chamado da trombeta final, recordándoles lo que el ángel ha dicho, recordando que o anjo disse: que América Latina y el Caribe a América Latina e Caribe es el semillero de Dios.